Un artículo publicado en un diario de tirada nacional sobre el enterramiento de 9 princesas suevas en el Corralón de los Blanes, en la calle Almendralejo, ha vuelto a despertar el interés por este hallazgo al poner en valor el yacimiento de este solar. Desde el pasado viernes y hasta este martes de carnaval, la policía local de Mérida ha interpuesto 10 denuncias en la ciudad por incumplir el toque de queda y 14 por no respetar la obligación de llevar mascarillas. Unidas por Mérida insta al consorcio de la ciudad monumental a mejorar el control sobre la empresa que ofrece el servicio de taquilleros y vigilantes al tener abierto un expediente sancionador de la Inspección de Trabajo por no pagar la seguridad social de sus trabajadores durante casi 3 años. El alcalde de Mérida pide a la Comisión sobre Financiación Municipal abierta en la Asamblea de Extremadura que apoye la iniciativa para que los ayuntamientos participen del reparto de los fondos europeos de reconstrucción al ostentar el 14% de los servicios públicos. Este jueves tendremos tiempo estable y las temperaturas apenas sufrirán cambios. Bienvenidos a esta edición, la número 1151 de La Picota, en la que vamos a repasar los asuntos más importantes que nos deja este miércoles 17 de febrero, miércoles de ceniza. No de ceniza, vamos a hablar de enterramientos, porque un artículo publicado este martes en un diario de tirada nacional sobre las tumbas germánicas del siglo V que alberga el Corralón de los Blanes ha despertado el interés de nuevo por este hallazgo. La historia de Mérida es muy amplia y abarca mucho más de la época romana conocida. En el espacio de 5.000 metros cuadrados que se ha sondeado del Corralón de los Blanes, en la calle Almendralejo, hay documentados enterramientos del siglo V con cuerpos en posición de cúbito supino dispuestos en dirección oeste-este. En la investigación llevada a cabo por Francisco Javier Heras y Ana Belén Olmedo se detallan 9 tumbas que corresponderían a mujeres de corta edad de origen extranjero. Se trataría pues de princesas suevas con sus ajuares de oro y plata que coinciden en su decoración con los hallados en lejanos yacimientos de Ucrania, Serbia, Polonia o Rusia. Según la teoría de estos arqueólogos, se trataría de parte de la corte del rey suevo Requila, que llegó a la ciudad en el año 439, dejando parte de su corte. La importancia de este hallazgo incrementa aún más el rico legado que se encuentra bajo tierra en la capital extremeña. Agentes de la Policía Local de Mérida han interpuesto 54 denuncias desde el pasado viernes hasta este martes de carnaval en los controles realizados junto a la Policía Nacional para vigilar el cumplimiento de las medidas sanitarias derivadas de la pandemia por la COVID-19. También han sido interpuestas 10 denuncias por incumplir el toque de queda, 2 en controles de movilidad en el interior de la ciudad y 14 por no respetar la obligación de llevar mascarillas, además de 2 denuncias por botellones. En materia de tráfico se han contabilizado 9 accidentes y 65 denuncias de tráfico, a los que se suman 4 delitos contra la seguridad vial. Otras 2 personas fueron denunciadas por arrojar restos de poda y 3 por vertidos de escombros. Hubo también 4 actuaciones en la recuperación de objetos perdidos. En el ámbito político, el Grupo Municipal Unidas por Mérida ha instado este miércoles a los órganos directivos del Consorcio de la Ciudad Monumental a tomar medidas ante las presuntas vulneraciones a los derechos laborales de una empresa que gestiona servicios privatizados de esta institución. Según argumenta esta coalición, la Inspección Provincial de Trabajo de Badajoz ha iniciado un expediente sancionador a la empresa Consorcio de Servicios Auxiliares Sociedad Limitada como responsable de no realizar el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social que afectan a la plantilla durante un periodo que abarca casi 3 años, concretamente desde septiembre de 2016 hasta junio de 2019. Desde Unidas por Mérida apuntan que esta situación pone en tela de juicio los mecanismos que tiene el consorcio para garantizar las condiciones
en la ejecución de los servicios que contrata con esta mercantil y le insta a dictar la prohibición de contratar con la misma por vulnerar los derechos de los trabajadores sin perjuicio de las responsabilidades de otra índole que pudieran derivarse de la actuación de la Seguridad Social. Por su parte, el consorcio ha respondido a esta afirmación que es rotundamente falso que el servicio de taquilleros y vigilantes esté privatizado y que los 21 trabajadores pertenecientes a estos servicios tienen contratos indefinidos desde hace muchos años. Señalan además que solamente hay una empresa con un contrato para cubrir por horas los servicios de los taquilleros y vigilantes cuando son necesarios porque, de una manera puntual, el titular de la plaza no se encuentra disponible. También en materia política, el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, ha pedido este jueves que los ayuntamientos estén presentes en la distribución de los fondos europeos de recuperación de la pandemia del COVID, ya que sostienen el 14% de los servicios públicos del país. Nosotros somos los ayuntamientos el 14% de lo público. Si somos el 14% de los servicios públicos, creemos que debemos ser el 14% de la recepción de los fondos de inversión y del tratamiento de la reconstrucción de Europa. El 64% del presupuesto de la media de los ayuntamientos se financian con sus tributos propios. ¿Saben cuánto recaudan las comunidades autónomas? El 22%. El Estado los transfiere, pero las comunidades autónomas, en términos proporcionales, le transfiere más del doble que a los ayuntamientos. Y eso es un debate que no se puede obviar y que hay que tener presente cuando se hagan las reivindicaciones a futuro. Los ayuntamientos demandamos un fondo de actuación. Tiene que ser un fondo municipal de actuación para el impulso de la economía en lo local y que sea utilizado singularmente también en ayuntamientos y en diputaciones. Tenemos que defender también otras reformas en el marco de los tributos locales, de la PIE o de la suficiencia financiera. No puede ser que se esté hablando del Fondo Europeo o de cualquier transformación de las haciendas regional, local y nacional y las cosas se pacten entre comunidades autónomas y Gobierno de España. Queremos estar presentes cuando se hable de la distribución de fondos, de la distribución de competencias y de la distribución de las necesidades. Así lo ha defendido en la mañana de este miércoles en la comparecencia telemática que ha mantenido en el seno de la Comisión No Permanente sobre Financiación Municipal que permanece abierta en la Asamblea de Extremadura. Osuna ha intervenido tras el alcalde de Cáceres y el teniente de alcalde y delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Badajoz y ha pedido a esta institución que apoye la flexibilización en el cumplimiento de la ley sobre el equilibrio presupuestario de los ayuntamientos porque este año prevén una reducción del 20% de sus ingresos. Este año sabemos que va a ser muy difícil, hasta para todas las corporaciones locales, pero miedo nos da el año 2022. Si no tenemos una suficiencia financiera en los ayuntamientos, vamos a pasarlo muy mal en el año 2022. Y yo creo que este es el momento de hacer el esfuerzo para tratar, como estáis haciendo en esta comisión, de intentar que los ayuntamientos podamos tener una mayor flexibilización en nuestro ejercicio presupuestario e incluso en nuestra recaudación. Van a caer en torno a un 20% los ingresos en la mayoría de las ciudades de Extremadura. En Mérida estará entre un 10 y un 20%, y nuestros gastos van a crecer exponencialmente hasta unas dimensiones que no soy capaz ahora mismo de hacer el cálculo. Y lo vamos a tener que hacer y dedicar dicho dinero a inversión, a reconstrucción, a sostenimiento de nuestras empresas, a mantenimiento de la calidad de los servicios públicos, y vamos a tener que financiarlo con nuestro dinero. En lo meteorológico, este jueves tendremos tiempo estable y las temperaturas no experimentarán cambios. Sí se esperan bancos de niebla matinales. De esta manera tendremos intervalos de nubes altas, aumentando la nubosidad por la mañana a intervalos nubosos que tienden a remitir por la tarde. Las temperaturas, en cambio, son en ligero descenso, registrándose un valor mínimo de 6 grados y máximos de 20 grados en Mérida y 19 grados en Almendralejo. Los vientos serán flojos con predominio del oeste y el sureste. A veces han de venir de fuera para recordarnos la riqueza de nuestra historia. Un artículo publicado en el diario El País ha ahondado en el trabajo de dos arqueólogos del consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida sobre el enterramiento de 9 jóvenes nobles de origen suevo que sitúan la importancia de la ocupación de la ciudad por parte de este pueblo originario del oriente europeo. Este yacimiento tardorromano está datado y sondeado desde hace 16 años,
pero poco más se ha hecho al respecto. El problema para completar el estudio y ponerlo en valor, permitiendo la visita del público, radica una vez más en la falta de financiación. Desde este programa hemos recordado en varias ocasiones que el Estado debería poner en marcha un programa ambicioso de inversión para rescatar la rica historia que se encuentra enterrada bajo el suelo que pisamos diariamente. Porque, salvo en etapas determinadas del siglo XX, poco más se ha hecho por descubrir este rico legado. La responsabilidad de un yacimiento que está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO debe recaer sobre la administración más alta que tenemos, y a ella corresponde continuar lo que ya se hizo en el pasado para ponerlo en valor con el objetivo de garantizar su supervivencia. Espero poder decir algún día que quienes tienen esta responsabilidad han cumplido con su obligación. Lo veremos. Buenas noches. Pues iniciemos esta segunda parte de La Picota hablando, tal como hemos finalizado en la editorial, sobre ese yacimiento encontrado en el Corralón de los Blanes, que data hace 16 años de su hallazgo, pero que ahora se ha puesto en valor gracias al artículo publicado en un diario de tirada nacional en el país. Vamos a saludar a quienes nos van a acompañar para hablar de este y de otros temas en la recuperación de esta picota ya normal, ordinaria de los tiempos, en este miércoles de ceniza. Domingo Hidalgo, buenas noches. Paz y bien, pues muy buenas noches de Dios. Y bueno, me ha parecido no haber leído, lo he intentado y no ha habido ninguna manifestación al respecto, al contrario que ocurre con otro tipo de religiones, por parte de su santidad, el presidente del gobierno Pedro Sánchez, destructor de la Constitución española, para cuando menos en el saludo, acuérdate. Sí, no, pero para cuando menos recordar que hoy es miércoles de ceniza, que católicos en la nación española somos bastantes, cuando menos somos bastante más que musulmanes, y si a los musulmanes se les desea buen Ramadán o Ramadán, yo me hubiera gustado, o me da exactamente lo mismo, pero hay que recordar lo que es la discriminación, en este caso por razón de religión, que realiza nuestro ínclito presidente del gobierno. Yo desde aquí lo que sí pido es una reconversión, y el que sea católico, pues que viva la Cuaresma de manera católica. Muy bien. Antonio Pérez, buenas noches, ¿qué tal? Pues muy a gusto de estar aquí con vosotros y bueno, para contar nuestras experiencias, nuestras historias, nuestras propuestas, porque salvando, con permiso de Domingo, sabe más el diablo por viejo que por diablo. ¿Y qué verdad es esa? Y lo otro es obvio. ¿Quién nos va a recordar el miércoles de ceniza cuando íbamos que a don César o a don Juanito que nos echara el hisopo de, vamos, el puñadito de ceniza para recordarnos lo de polvo eres y en polvo te convertirás? Arrepentíos si crees en el Evangelio, ¿no? Eso es obvio. La cultura de tronco cristiana está ahí. No se puede hacer tampoco una bandera política. Hoy viene una noticia... No una bandera política, más bien una cuestión social. De alcance en los periódicos nacionales, todos, prácticamente en todos, más singularmente en el país, lógicamente. Lógicamente, digo yo, no porque tenga ninguna más razón, porque históricamente la derecha liberal fue muy agnóstica y muy anticlerical, y la Iglesia excomulgó a los beneficiarios de esa amortización, sobre todo la civil, de Madó, los castigó con la excomunión. En fin, lamentablemente... Si aquí no hablamos de Iglesia, yo estoy hablando de Jesucristo, no de la Iglesia. Domingo, no es exclusivo de la derecha. Me parece apasionante el debate que estáis teniendo, pero vamos, tenemos muy poquito tiempo y tenemos que ir ya al turrón rápidamente. Tenemos que hablar... Antonio, por favor, que no nos da tiempo después, que no nos da tiempo. Es muy interesante, digo, el debate, pero es que si no, no nos da tiempo a hablar de lo que venimos hoy aquí a hablar, hablar de nuestro libro. No, sí. Indudablemente. Hablamos, como hemos dicho, tal como hemos abierto este informativo y hemos editorializado, sobre el yacimiento el enterramiento de 9 princesas suevas en el Corralón de los Blanes, que viene un poco a dar de nuevo la importancia que tiene a este yacimiento tardorromano, que supuso el principio del fin del Imperio Romano, nunca mejor dicho, con la llegada de esos pueblos del oriente europeo
con constancia pues a Emérita Augusta en el año creo que 435 ya de nuestra era. El debate indudablemente está en si el Estado debería, porque este enterramiento lleva ya descubierto y datado hace 16 años, el Estado debería realizar un ambicioso programa de inversión para que restos como este se pusieran en valor, Antonio. Hombre, es que tú has hablado muy bien. Permíteme que como representante de esta cadena has planteado la implicación que el Estado debe tener ahí. Pero volviendo a lo puntual de esta historia, tiene que ver toda la población que Mérida es la primera capital de la península, y del norte de África, del sur de la Galia, del vicariato de la diócesis Hispaniarum que instituye Diocleciano. Y que esto es una realidad muy contundente. Es curioso porque esto que salió ayer en la prensa regional apareció en El País, como periódico en castellano más difundido en el mundo entero, en una página entera en El País del domingo, un día que además se lee muchísimo, sobre las princesas suevas de Mérida. Eso es de una entidad excepcional. ¿Y qué significa? Primero, que tengamos muy claro el orgullo de nuestra pertenencia. El chauvinismo es absolutamente lícito, sin pasarnos de rosca. Mérida no es un problema de Mérida ni de los emeritenses, es un problema de la humanidad, es una cuestión, es un orgullo de la humanidad. Mérida tiene un gran valor, es el yacimiento arqueológico, quizás porque en la historia en un momento determinado se fue, nos pasó, cuando Gelmírez consiguió llevarse de la mano de Calixto II con dinero en la dignidad arzobispal, cuando la Iglesia realmente Domingo era un poder en la sociedad feudal, y se la llevó a Compostela con una bula de traslado, con una invención de Compostela, que además es una gran mentira, no lo digo yo, lo dice Américo Castro, de que fue realmente las reliquias supuestas de Santiago no salieron de Mérida. Eso hay que contarlo, pero ¿qué significa al final? Sin entrar en la historia. Significa que Mérida es una realidad monumental, excepcional, pero fundamentalmente arqueológica. ¿Qué significa esto? Que en la medida en que Mérida abra espacios de visita, la cultura universal, Mérida patrimonio de la humanidad, el turismo, el empleo, es uno de los dos grandes pilares que tiene Mérida en estos momentos. Primero, su realidad histórica, absolutamente singular, irrepetible en España, por lo menos, y una de las grandes referencias del mundo antiguo, del Mediterráneo, y su nueva realidad geopolítica, capital, recuperando una dignidad que ya la tuvo en el siglo IV, con la división, con la nueva estructura que hizo Diocleciano, la tetrarquía, en fin. Entonces, eso es una realidad. Esto es cuando el imperio empieza a romperse y viene todo el empuje del mundo oriental, los godos, los visigodos, los arrianos, los orientales, los celtas antes, todo ese mundo, que lógicamente los expertos lo conocen con mayor detalle, pero la sociedad nuestra debería tener muy claro que esa es nuestra gallina de los huevos de oro, nuestra gran gallina. ¿Y en qué termina? Cerrando lo que tú has dicho, efectivamente. Ahí hace falta una inversión del Estado. Si la Junta no llega a este tema, tiene que estar el Estado, porque esto es un tema que supera Mérida y supera Extremadura. ¿Para qué? Pues para que los yacimientos pasen a manos públicas, para que no se entierren bajo losas de hormigón, en formas de aparcamiento o en formas de edificios, y que ese legado tan brutal, tan magnífico que tiene Mérida, sirva para que Mérida crezca, cree empleo y se convierta en uno de los grandes focos culturales de Europa, mundiales. Esa es la realidad, y esto lo viene a avalar las princesas suevas de Mérida. Ahí está, para gloria de Mérida. La importancia da, indudablemente. Yo decía también que efectivamente parte de los fondos de reconstrucción europeos que vienen o vendrán, se supone, bien se podrían dedicar en una parte de lo que toca a esta ciudad, porque eso va a generar, como tú dices, empleo, y va a generar turismo y va a generar economía también. Domingo. Bueno, como yo al alcalde no le voy a decir que estoy de acuerdo con eso, con la puesta en valor de ese y de cualquier yacimiento. Pero eso sería el postre, ese sería el postre. Aquí tenemos que empezar con los aperitivos
primer plato y segundo plato. Y sería una buena comida de reactivación social. Yo soy poco amigo de incrementar el gasto público, no es que sea poco amigo, soy total y absolutamente contrario a incrementar el gasto público. Soy total y absolutamente contrario a que se esté esquilmando a la gente, a las empresas y a los autónomos con los impuestos y subiendo impuestos. Porque en el tema de gasto público no hay límite, depende solamente de la mala imaginación que tenga el gestor público, el que maneja el presupuesto, inventarse ingresos que no se van a producir y naturalmente asumir gastos que sí se van a asumir. Entonces yo eso de realizar ahí lo haría, pero antes de todo eso intentaría que tanto Mérida como el resto de la nación española no se haya convertido o no siga siendo el resto de un campo de batalla y de una agonía social y económica. Y a mí me gustaría que se apoyase a los apartamenteros de apartamentos turísticos, a los hoteleros, a los restauradores de los restaurantes, a los de los bares, cafeterías, y que la administración pública, los poderes públicos, especialistas en apretar y atornillar al común de los mortales, pensaran un poquito en social, pensaran un poquito en crear riqueza y dijeran, dado que están cerrados y dado que los hemos tenido cerrados y dado que por orden gubernativa les estamos provocando la ruina e incrementar el desempleo, a lo mejor sería conveniente rebajar las cotizaciones sociales y que no sea el peor impuesto que tiene una empresa y el que tiene un autónomo. A lo mejor sería interesante rebajar los impuestos. A lo mejor sería interesante suprimir durante el tiempo que están cerrados por imperativo de estos señores, de lo público, impedir y evitar, eximir el pago de impuestos. Y una vez ocurra todo eso y no vaya ya de una manera la hostelería cayendo a pique con lo que ello conlleva, y estamos viendo cómo Mérida y el resto de la nación española, insisto, parece que acaba de salir de un campo de batalla, está todo inhóspito, pues entonces podremos pensar en esas princesas. Pero con lo que tenemos, no incrementemos el gasto, bajemos los impuestos. Antonio. Bueno, la cultura es un hecho universal y por encima de ideologías está absolutamente protegida, salvo en los locos que dinamitan Budas o dinamitan en choques más de otro tipo que todos conocemos, pero realmente la cultura es un elemento, es decir, no es nada extraño que un gobierno de la primera restauración, de la Canovista, un gobierno de Canalejas, un gobierno rotativo, de aquella democracia en la que votaban los censos, se preocupe de Mérida y meta dinero para comprarle a los pachecos todos los cortinales del Teatro Romano, el anfiteatro, con un pulso fuerte que pagaron los... Porque eso realmente ahí está la clave del tema. Yo lo he dicho aquí alguna vez, la amistad de Ramón Mérida con Romanones, como académicos de números de la Real Academia de la Historia, determina el milagro de Mérida, porque si no, eso estaría tapizado de edificio. ¿Y en qué medida nos ha resuelto ese tema? Primero, en nuestra obligación de defender lo que es del patrimonio mundial, de la cultura mundial. Segundo, aprovecharlo desde el punto de vista cercano. Si los españoles pusieran en el Día de Mérida una vez al año 1 euro, Mérida tendría 47 millones de euros. O sea, sería una locura. Quiero decir que desde el punto de vista del asambleísmo, de la sociedad civil, esas cuestiones, el otro día venía un cupón que era el carnaval romano, en fin, es perfectamente válido. Y eso es lo que realmente determina que Mérida sea una ciudad muy apetecible. Con esta noticia tenemos al lado alguien que nos ha robado históricamente nuestros recursos, pero que hoy nos devuelve, como es Madrid, con el área de Madrid con 7 o 8 millones de habitantes, como es Andalucía, Mérida, como es Lisboa, pero esa realidad está ahí. En los ciclos históricos, el tardofranquismo se portó bien con Mérida con la declaración de constitución arqueológico del 73, y en la OCDE se portó maravillosamente, y el PSOE en su primera época se portó maravillosamente. La última gran expropiación que se hace aquí es la del hipódromo romano. Con el museo son inversiones estatales.
El hipódromo romano, cuando se tuvo que cambiar la carretera de Madrid para salvarla, que lo rompía. La antigua esto era de los Velázquez, el trigal que había allí encima del hipódromo, o el tenis como lo conocimos nosotros, porque jugábamos allí al fútbol, o las señoritas del año 20 jugaban al tenis, como Lili Álvarez. Quiero decir que Mérida es un mito. El otro día ha muerto Alberto Oliar y han puesto una placa maravillosa de afecto a su familia, doña Matilde Sausol, una familia, un apellido ilustre, culto. Parte de la burguesía fue culta y parte de la burguesía fue escopetera. En todos sitios cuecen habas, como decía antes. Pero esa realidad está ahí. Y en esa realidad la intervención estatal, la intervención pública es fundamental. Las princesas suevas son un milagro que incluso pega un salto importante un siglo después de la gran fundación, o 2 o 3 siglos después de la fundación de Augusto, y hacen ver el valor de Mérida por encima de Toledo, por encima de otras ciudades. ¿Y eso qué significa? Pues que hay cuestiones en las que hay que meter la cabeza. El silo tenía que ser un gran baúl para el consorcio. El silo se tiene que comprar. Y al Estado hay que decirle claramente lo que es Mérida. Y la Junta se tiene que imbricar en este tema. No se pueden tener yacimientos debajo del hormigón. Hay que aflorarlo para que la gente de Lisboa, de Madrid, venga, y de Nueva York, venga a Mérida, como vinieron a ver a Carreras cuando salió de su trasplante para salvarse de la leucemia. Lo más importante que sería aquí en los últimos 50 años desde el punto de vista de la referencia mundial, la reaparición de Carrera en el Teatro Romano. Quiero decir, que eso ¿qué le da a Mérida? Pues un valor económico, un valor de empleo, un valor de cultura excepcional, y la realidad de que esta capital, que es ahora nueva desde el año 83, era una capital poderosa en la división, en la estructura europea. Y eso no tiene por qué arrugarnos la cabeza ante nadie, sean capitales exteriores, parroquiales o periféricas, sino la responsabilidad que nosotros tenemos de exigir desde Mérida, en favor de la humanidad, el respeto a ese gran valor arqueológico. Como decía Larra, es el niño dormido en los brazos de un gigante. Muy bien. Domingo, muy rápido, por favor. Voy a ser muy rápido, pero una pequeña cuestión. Esto de donde se han hallado estas princesas suevas, ¿eso está expropiado? ¿Está ahora? Ese es el Corralón de los Blanes. Sí. No está expropiado. Vale. Bueno, yo lo primero que haría desde aquí es, ahí no se construya, de momento. Perfecto. Prohibido construir ahí. Nos sumamos los dos. Porque no nos engañemos. Sí. Si después los restos arqueológicos debajo de los edificios no los ve nadie. Luego entonces poner en valor es simplemente no se pueda construir. Vamos a compensarle naturalmente con lo que haya que compensar. No digo con esto que se expropie, no, que se hagan las cosas bien, conforme a ley. Entonces esta familia pueda obtener el mejor de los beneficios porque es su terreno y su propiedad, derecho de la propiedad que está queriendo abortar este gobierno social comunista, que ya lo está haciendo. Pero bueno, ahí no voy a entrar por ahora. Ahora sí que entro en algo. Vamos a darnos una vuelta ahora mismo por el Museo Nacional de Arte Romano. Perdón por decir nacional y no decir estatal, porque aquí decir nacional está prohibido. Pero bueno, por el Museo Nacional de Arte Romano. ¿Cómo se llama nacional, Domingo? Esa calle, que era un hervidero de personas, era un nido, o muchos nidos de creación de riqueza y de turismo. Eso parece ahora mismo un funeral, parece un tanatorio, sin gente además. Claro, la pandemia. Entonces, quizás sea mucho mejor que los poderes públicos se preocupasen de cómo sitios como ese, que son tantos, los bares de los barrios, las cafeterías, está todo literalmente apagado. Ese es el primer elemento que hay que buscar y luchar por él. Hay momentos históricos. Porque si no, lo que hacemos es volver al siglo XIX, donde habrá una nomenclatura de políticos y sindicalistas y arrimados al poder que vivirán muy bien, y el resto del pueblo, la gran mayoría de la gente, la clase media será literalmente barrida, y entonces habrá una nomenclatura mamporrera del poder y de los sindicatos y de todo lo que rodea al poder y a las administraciones, y el resto a mamar fango. Y eso hay que evitarlo. Pues por eso hay que construir sociedad civil.
Bueno. Totalmente de acuerdo. Oye, vamos a Alcalde. otro asunto, tenemos que pasar a otro asunto importante también por el que nos deja precisamente como balance las elecciones catalanas. La portavoz del gobierno catalán en funciones, Meritxell Budó, ha defendido este martes que las elecciones catalanas ha visibilizado que las opciones que apuestan por la amnistía y el derecho de autodeterminación, es decir, Esquerra Republicana, Junts y la CUP, han salido reforzadas, lo que ve como un mensaje claro a Madrid y Bruselas. Las opciones que apuestan por la solución política al conflicto han salido, dice, claramente reforzadas. Los partidos que apuestan por esta vía, por decirlo de alguna manera, han obtenido más apoyos, dice, que nunca, superando el 50% de los votos por primera vez. Bien, es cierto que lo que nos dice es que ha habido una extensión altísima en Cataluña, ¿no? Claro. Y que quizás la otra Cataluña, la parte constitucional y que sigue o que quiere seguir perteneciendo a España, pues ha quedado más en casa que la parte independentista, Antonio. Sí, bueno, esto tiene muchas lecturas. Hay gente que está claramente diciendo ese mismo discurso tuyo, del 52%. O sea, los votos de los independentistas suponen sobre el total de la población un 21%, una ridiculez. Es decir, esto de menos lobos, caperucitas, diría yo. La intervención que ha tenido en la rueda de prensa que tuvo el otro día Junqueras, de vergüenza, de una indecencia absoluta, planteando qué plantea. Que el PSOE es corrupto, que el partido, ¿qué planteas? Y lo que tú estás apoyando ahora, lo que él está apoyando ahora, la burguesía catalana que robó a manos llenas y que se favoreció de la España vaciada, de la España de las maletas, con los planes de desarrollo del tardofranquismo, los gobiernos tecnocráticos del Opus, hartarse. Incluso robarle una Olimpiada a Madrid o Sevilla, que tenían más instalaciones propias o cercanas, para hacer esa Olimpiada, y sin embargo hay que hacer un repaso a esa historia y hay que ponerse absolutamente serio. A mí me pareció muy bien lo de ella planteando, no, aquí de independentismo ni hablar, y además eso es un discurso absolutamente inabordable. ¿Qué ha pasado en Cataluña? Como más inmediato, primero, el 52%, es decir, la gente con esta situación, vale, ha votado, punto y final. No ha habido aplazo, bueno, aplazamiento, vale. ¿Qué ha sucedido en Cataluña? Un fraccionamiento tremendo, por un lado, pero por otro lado una cuestión muy clara también, muy nítida. Estamos arrimándonos un poco al modelo francés. Ya veremos qué pasa en unas generales. Es decir, Macron, que tiene enfrente, no es una izquierda organizada, es a Le Pen, a la ultraderecha. En tono europeo, como queramos, pero la ultraderecha, con tintes xenófobos, con tintes tal, vale. Aquí en España pasó en Cataluña ha habido un exponente claro al respecto, con Vox. Ha ganado más que Ciudadanos y que el PP juntos. Tiene un problema Casado serio, porque ahora mismo, ¿dónde está el centro? El centro en una sociedad como la nuestra tiene que ser un elemento potente. El centro no está. El centro es un espacio a ganar. ¿Por quién? Pues no lo sé. Porque el centro teórico que había en Cataluña, que era Ciudadanos, ha bajado de 36 a 6. Es que el capital político que el señor Albert Rivera tiró por la borda es escandalosamente inconcebible y además reprochable de pleno derecho, porque el capital político se han jugado ambos, tanto el PP como Ciudadanos. Ciudadanos ya está en el ostracismo más perverso. Ya veremos por dónde sale también Casado como consecuencia de toda la serie de pactos que hay planteados. Y ya veremos qué pasa en unas futuras generales también con esa realidad encima. Es decir, el movimiento, la cercanía de una teórica espacio conservador, derecha, hacia un mundo más radical, lo cual, desde mi punto de vista, otros pueden decir lo que quieran, pero desde mi punto de vista creo que rompe un poco el esquema que hemos tenido. Pero primero lo que hay que tener aquí muy claro, que eso han sido unas elecciones en Cataluña. Cualquier cuestión que pase por un planteamiento de globalidad, primero, tiene que pasar por un referéndum nacional, si acaso. Quien tiene que decidir después de 5 siglos es el conjunto. Y segundo, hay que poner encima de la mesa opciones que permitan acabar con esta historia. No sé cómo en estos momentos, no es el foro, pero evidentemente hay que entender que lo que ha pasado en Cataluña obliga a repensar esta historia desde un punto de vista más amplio. Bueno, pues vamos a seguir pulsando la opinión. Tenemos
nos queda poco tiempo, así que la intervención de Domingo, pendiente. Vamos a ver. Me tienes que dejar después un poquito aquí en correspondencia. Pues date prisa. Se Profesor, breve, pero y yo si me no, voy no a nos dar da prisa, tiempo. pero es que, a pesar de la prisa, pero es curioso cómo viene ocurriendo exactamente igual que al inicio de la transición en España. O sea, ha habido muchas cosas que no ha cambiado. Me voy a permitir realizar un pequeño análisis. Es el siguiente. Hay un denominador común que ha tenido el PSOE y el PP. El maricomplejineo, el complejo. Primer complejo, voy a empezar por el del PP, que ya lo tuvo la UCD, no digamos Alianza Popular. En la nación española ser de derechas está mal visto, porque la izquierda cultural, que tiene totalmente invadido todos los resortes, incluso el de derechas, identificaba derecha con franquismo, cuando nada más lejos de la realidad. Igual con izquierda y comunista con demócrata, que no, que muchos de los que están ahora apoyando al gobierno y que están en el gobierno nunca han querido una democracia de división de poderes, que no, que lo que quieren es un muro de Berlín, que lo que quieren es un régimen soviético o chino o venezolano, y que la lucha de clase ahora es la lucha de géneros. A ver si nos vamos un poco, a mi entender, aclarando. Y por parte de la derecha siempre se ha prohibido cultural e ideológicamente que alguien se considere de derechas. Vox en modo alguno es un partido de ultraderecha. Vox es un partido de derecha que defiende la Constitución y gracias al cual estos señores que estamos hablando del indulto o no indulto fueron llevados a los tribunales y se celebró un juicio. ¿Dónde está el complejo de la izquierda? De los dos, en este caso también, con los antiespañoles, con los anticonstitucionales, tanto Aznar como Rajoy, como Felipe González, como Zapatero, como ahora Sánchez, se han plegado siempre a los fascistas y a los antiespañoles de la auténtica ultraderecha, esa que tanto se critica, que no deja de estar tanto, y gobernando y ha gobernado mucho tiempo, tanto en la región catalana como en la derecha derechona que se dice en las provincias vascongadas. Y eso es así, y llevamos 30 años así, y no hay manera de solucionarlo. Quizás sea el momento de que no se permita social, cultural, y a través de los medios de comunicación se ha visto casi bien que se apedrea a Vox. Y no pasa nada, al revés, poco le han dado. Aquí vale todo contra lo que no sea la izquierda cultural. Aquí hay que apuntarse a lo mejor a Cayetana Álvarez de Toledo, que dice las verdades como puños. Pero como dice las verdades como puños, molesta, porque no está metida en el circuito de la izquierda. Por eso es importante. Tiene Domingo, que haber sociedad civil, alcalde, tiene que haberla. Y tiene que haber. Claro que sí. Quien gobernará será quien consiga el centro. Quien consiga el centro. Y quitarnos los complejos, porque resulta que todos estos que ahora estamos hablando de los catalanes y de los vascos y de los amigos de la ETA, son los que están apoyando al gobierno de la nación, que a su vez está destruyendo la Constitución española. Pero el centro y la moderación es la clave. Bueno, nos tenemos que ir. Os dejo 30 segundos para a quien corresponda. Venga, muy rápido. No, yo quiero primero. En recuerdo, supongo, ¿no? Recuerdo a Alberto Oliar, que fue una persona muy cercana, muy generosa, una persona muy emeritense, y, en fin, que yo he hecho algún artículo a él y tal, a su memoria, pero quiero recordar aquí porque fue una persona que siempre que se le pidió algo a Almería y pudo intermediar, lo hizo. Y en segundo lugar, en la misma medida de esa que hablabas tú al principio, hay una persona que nos ha abandonado con sus 88 años, Oliar se ha ido con 92, que ha sido Antonio Díaz Pintiado. Antonio Díaz Pintiado, aparte de haber sido el profesor de taller de la Escuela de Artes Aplicados y Oficios Artísticos, de la Escuela de Artes y Oficios, fue el arqueólogo inspectore, sin ser arqueólogo, quizás con más tacto y con más sentido común de lo que muchos pueden pensar. Era un hombre del patronato viejo, del mundo de las excavaciones, del mundo de la arqueología, un gran mosaiquista, un restaurador de mosaico, un excavador de alto nivel en el consorcio, en el mundo trabajador, en el mundo
manual en el mundo, con gente que había ahí muy notoria, como Barrena, mucha gente, que Mérida le debe muchísimo. Él incluso queda en nuestro recuerdo, queda un gran mosaico subiendo al ayuntamiento a la carretera, la escalera solemne, un origen enorme que hay allí, que lo hizo él. Pero sobre todo el tiempo que él estuvo en excavaciones, con Bruaga, con Almagro, con la gente que venía. En fin, una persona que yo quiero rendirle un tributo, porque es un hombre sencillo, un hombre excepcional, pero un gran activo de la arqueología meritense. Hecho queda ese homenaje y ese recuerdo, gracias Antonio. Domingo, 30 segundos a quien corresponda. 3 pequeñas cuestiones. Primera, enaltecer la labor que está haciendo el CEDEX y una denuncia, no al CEDEX, al contrario, una vergüenza que Guillermo Fernández Vara permita que en el CEDEX, perdona, ¿qué es el CEDEX? El centro donde tratan a los drogadictos, el centro de drogodependencia, ¿no? Okay. En el CEDEX no tienen para poder escanear. O sea, en el mundo mayor de la informática, de los mayores progresos técnicos, el CEDEX no tiene para poder escanear. Yo creo que eso Guillermo Fernández Vara debe mirarlo directamente. Con un telefonazo lo arregla. Arréglese, hombre, que es una vergüenza. Guillermo, arréglese. Segundo particular, Mérida sigue a oscuras, muy a oscuras. Estamos en una ciudad a oscuras, no digo ya en lo político y en lo social, que también, pero estamos a oscuras, no se ve por la calle. Es vergonzoso ir por ciertas calles porque no hay luz y encima en algunos casos hasta están apagadas las bombillas o fundidas y no funcionan. Eso es vergonzoso, eso es meter miedo en el cuerpo a la gente. Tercero, un sitio concreto, lo he denunciado en alguna ocasión en este programa, director. Plantonal de Vera, el paso por debajo del ferrocarril, esa obra la hizo alcalde Vélez. Ahí cuando se hizo la obra, alcalde, ya fíjate si hace tiempo, bueno, por las barandillas que hay, son unas barandillas, primero que no tienen altura en uno de los tramos, y por ahí que es una zona de acerado, que pasa mucho peatón. Por ahí pasan niños y se pueden caer a la carretera y es una caída de más de 4 metros. ¿Tanto cuesta Antonio Rodríguez Osuna en dar una orden que se ponga eso como Dios manda o como mandan las normas urbanísticas? Es que es tan difícil. Por último, hay muchas baldosas sueltas y registros de luz y demás que pueden provocar que la gente se parta el tobillo o se caiga. Y por último, me lo dices, me lo cuentas. Como siempre, ¿qué te voy a contar a ti, director? Que tú y yo no sepamos. Y después, hombre, ya está bien. ¿Por qué no sale la policía local diciendo el número de multas que está poniendo a los que no cumplen las ordenanzas de los perros con las cagadas en mitad de la calle y sin ir sin bozal y sin ir sin correa? ¿Por qué la policía local no toma medidas en eso? Porque se están produciendo, de vez en cuando nos dan algún balance, pero no se eso publica. Nunca. No se publica. Ahora que han cogido a 4 niños que están cometiendo el delito de que están reunidos sin distancias sociales, eso sí. Es bueno para que efectivamente también genere educación, ya está bien, que se diga. Ya está bien, ese tipo que de hay mucha gente que le tiene miedo a los perros y se los tiene que comer con patata frita. Bueno, nos vamos, no hay tiempo para más. Agradecer como siempre a nuestros picoteros su análisis en esta jornada que iniciamos. Que tengáis una buena cuaresma de penitencia y de reflexión hasta y de conversión hasta la Semana Santa, y a ver si hay suerte con esto de la arqueología y del yacimiento, ojalá. Vamos a trabajarlo. Ojalá que sea así. Vamos a trabajarlo aquí también. Sí. Vamos a erigirnos en defensores de ese gran legado. Antonio, muchas gracias. Nos vemos. Domingo, muchas gracias. Paz y bien, muchas gracias. Un a ustedes, agradecerles como siempre su atención, instándoles a que nos sigan en las redes sociales de Televisión Extremeña, en Facebook, en Twitter, YouTube e Instagram, también en la página web de televisiónextremeña.com, donde pueden además seguir en directo desde cualquier punto del planeta la emisión en directo de Televisión Extremeña, en www.televisiónextremeña.com, en directo pueden pinchar, o a través de la plataforma también yowi.tv. Le emplazamos a una nueva edición de La Picota, será mañana jueves en torno a las 10 menos 25 de la noche. Hasta entonces, buenas noches y sean felices.